Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Díaz, soy coordinadora de entrenamiento de academia. Les damos la bienvenida al nuevo Life Academia, en donde el tema de hoy que vamos a hacer es conoce un poco en las soluciones PLM. Hoy acompaña nuestro instructor Cristian Peña, es tecnólogo en automatización industrial, se desempeña como soporte técnico en la compañía y es instructor académico también. Eh, para recordarle a todos los asistentes, tener todos los micrófonos en modo mute y la sesión de preguntas se realizará al final. Por favor, registrarlas en el chat, perdón. Cristian, te damos paso al live. Muy buenos días a todos, muchas gracias Tatiana. Bienvenidos a este live. El día de hoy, como ya saben, vamos a conocer un poco más acerca de las soluciones PLM. ¿Sí? Estas soluciones se enfocan más que todo en el ciclo de vida del producto. Por ende, vamos a ver cómo podemos aprovecharlas. Entonces, ¿me confirmas, Tatiana, por favor, si se ve la pantalla? Correcto, si se ve la pantalla, Cristian. Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Cristian Peña, soy la persona de soporte técnico de la compañía. También me desempeño como instructor de academia. Entonces vamos a dar paso a la presentación de las soluciones PLM. Entonces, vamos a empezar con una que es, ¿cierto? Con una que es más conocida y la cual va a ser el foco principal. Entonces, esta herramienta es Autodesk Vault. Como ya saben, es una herramienta de administración, ¿sí? Es PDM y PLM, eh, ya que se puede manejar el Product Data Management, ¿sí? El Data Management y el Product Lifecycle Management. Eh, ya que es una herramienta de administración, se puede administrar tanto parte de base de datos y almacenamiento de archivos, ¿sí? Que es el PM, y ya la parte del ciclo de vida del producto, el cual se maneja por ciclos de vida, por órdenes de cambio y por este tipo de aprobaciones que se tienen en cuenta durante la ejecución de un proyecto o la creación de uno como tal, ¿cierto? Todo eso se define al inicio, todo eso se puede definir también mientras se va ejecutando el proyecto. Me da muchas facilidades y es muy amigable. Entonces, vamos a ir viendo. Esta herramienta, ya muchas personas la han manejado, se puede vincular, ¿sí? Tiene interoperabilidad con Inventor, con AutoCAD, con la mayoría de las aplicaciones de Autodesk. En caso se diferencia entre Basic y Professional. El Basic es un poco más limitado. El Professional ya sí me da una gama más amplia, ya que se puede conectar con Revit, con 3D Max, ¿sí? Con Molflow. Y adicional a eso, tengo también la opción de conectarme con algunos software, algunas aplicaciones externas. En este caso, las aplicaciones de terceros serían las de Office, ya que desde acá yo puedo subir cualquier tipo de archivo. También si se desea subir archivos PDF, informes, esto se puede hacer, pero ya tiene que ser directamente desde la aplicación. Entonces, ¿cuál es la arquitectura, sí, de la implementación de la herramienta? Entonces, la arquitectura de Volt es muy sencilla. Muy sencilla me refiero a que es muy amigable, ya que maneja un esquema muy fácil de administrar. Entonces, vamos a tener un servidor y este servidor va a tener dos tipos de archivos en los que se va a almacenar la información. Entonces, esta información va a estar separada por la base de datos,
y por el almacenamiento de archivos o el file store. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se diferencian estos? La base de datos me va a administrar todo lo que son el tema de los usuarios, el tema de los permisos, las bóvedas como tal. Desde ahí también puedo manejar diferentes grupos con diferentes accesos. Desde acá yo puedo ya manejar mm, mucho el tema de los permisos que se van a tener durante la ejecución del proyecto. Y la otra es el almacenamiento de archivos. El almacenamiento de archivos es el file store y es donde se va a ubicar todo lo que manejemos durante todo el tiempo que tengamos Volt, ya que acá yo puedo tener infinidad de archivos, no solamente los que se están trabajando en un proyecto actual, sino en los que se esté trabajando a través del tiempo. En muchas compañías se implementa Volt por primera vez después de mucho tiempo. Entonces, toda esta información anterior, ¿cierto? Es importante tenerla. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos que se utilizan actualmente también vienen vinculados a archivos del pasado. Entonces, teniendo toda la información centralizada, yo puedo tener un fácil acceso y además de esto puedo administrarlo, ya que posiblemente no todas las personas van a tener acceso a la información. Entonces, eh, luego de esto vamos a tener la parte que es el servidor web. El servidor web, ¿a qué me refiero? Eh, Me puedo vincular a dos cosas. Al servidor como tal, sí, que va a ser un servidor local, y también voy a tener el Vault Client, el Vault Thin Client, que es una herramienta con la cual puedo ver la información de una forma por la web. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso, sí o sí tengo que poder ver el servidor de alguna forma. Por lo regular, siempre se tiene desde, desde un dominio. Entonces, ¿qué me vincula a este dominio? O no necesariamente muchas veces el dominio, sino la red. Que si yo puedo ver el equipo, voy a tener acceso a esa información. Eso sí, dentro de la base de datos se tiene, se tiene se tiene la potestad de poder agregar los usuarios a los que le quiero dar el acceso. De esta forma, yo puedo ya ingresar como tal. Entonces, estos clientes, por lo regular, cuando es con Vol Basic, siempre va dentro del área de diseño o dentro del área que se está trabajando los proyectos, ya que tiene una limitante, ¿sí? Ya tiene una limitante de área. Con el Vol Professional sí se puede extender a las demás áreas, no necesariamente a la parte de diseño de proyectos, ¿sí? También se puede extender a la parte administrativa, ya que es una de las ventajas que me da la herramienta. En este momento no hay una limitante de usuarios que yo pueda agregar, pero dependiendo del tema de base de datos, ¿sí? De base de datos del sistema operativo, sí puede tener una limitante de accesos simultáneos. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, tenemos una arquitectura básica, pero ya que vamos a pasar, vamos a empezar a ver cómo se puede manejar con una arquitectura más completa. Entonces, me refiero a una arquitectura más completa, es cuando son compañías mucho más grandes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando se tienen varias sedes, con la herramienta se puede manejar algo que se llama la replicación de bóvedas. Esta replicación de bóvedas es que voy a tener la misma información, ¿sí? Voy a tener la misma información en diferentes sedes. Eso sí, va a depender de la conexión a la red o la conexión entre los servidores. De esta forma voy a poder tener acceso a bóvedas muy específicas en diferentes sedes. Yo en Trello no solamente tengo que crear una sola bóveda, desde ahí me da la opción de crear varias. De esta forma, siempre va a estar todo centralizado por decir, en la empresa A, ¿sí? Y desde la empresa B, la empresa C, voy a tener el acceso a la información. Eso sí, teniendo en cuenta que todo va a estar centralizado solamente a una parte. Entonces, cuando se tiene desde la parte, cuando se tiene desde adentro, empecemos desde la parte muy básica, ¿sí? Acá entonces, tengo lo que es el trabajo en proceso. El trabajo en proceso va a ser los proyectos que se van a trabajar actualmente con los usuarios CAD
y con la parte de ingeniería, ¿sí? Que ya se distribuye en esta área como tal. Entonces acabo de tener listo, tengo Vol Basic. Entonces, como es en Vol Basic, solamente puedo tener acceso a esa área, diseño e ingeniería, ¿sí? Para visualizar entre los otros usuarios o las otras personas, yo puedo generar unos archivos de WF. Estos de WF me permiten visualizar. Como saben, los visores de Autodesk son totalmente gratuitos. Eso no necesitan licenciamiento. Tanto el Design Review como el TrueView. También se tiene el Inventor View, el Revit Viewer y también el A360 Viewer, que es totalmente gratis, pero este funciona en la web. Entonces esto me permite también un acceso, primero, a que la persona que está trabajando en proyectos, en la parte de ingeniería o diseño, puedan tener acceso a los archivos, pero que también puedan visualizar ya sea otros usuarios. Listo, que en la parte de mecanizado no tenemos el producto, no tenemos el acceso, pero necesitamos ver cómo está el modelo, cómo están los planos. Entonces ahí puedo compartir estos archivos de visualización, que es lo más común. Ya cuando se va a una parte más avanzada, que es a la del ciclo de vida, es cuando yo voy a tener en cuenta las otras áreas, ya que ya que la parte de proyectos no va a trabajar sola, listo, que va a ser ya un proceso mucho más completo, que va a ser la creación del producto, luego que va a pasar a la parte de la publicidad, ¿cierto? Que va a ser el área de mercadeo, en el cual voy a tener que mostrar el producto como tal y su funcionamiento. Va a pasar a la parte de ventas también para que se pueda ofrecer el producto y se pueda generar por lo regular siempre que se va a tener los productos dentro de un ciclo de vida, siempre se van a tener codificaciones, ¿sí? Números de parte. Entonces ya ahí entra la parte de ventas también a revisar ciertas características de los modelos. No tanto del modelo, pero sí del archivo. Entonces, ya luego de esto, ¿qué pasa? Vas a la parte de producción. Entonces, la parte de producción en que me influye es listo. Que si se vende, se tiene todo el ciclo de vida, se tiene toda la información entre todas las áreas. Ya voy a saber cuánto tengo que producir y entre la parte de compras, que, cuál va a ser la materia prima que tengo que comprar. Entonces, ya acá yo puedo administrar, ya que por lo regular dentro de Inventor, de Revit, ¿sí? Yo siempre que trabajo, después de que cuando hago el proyecto, yo tengo un bill of materials. Voy a tener esas cantidades que me van a generar. Entonces, desde acá también puedo optimizar mucho, ya sea para la optimización de la compra de los materiales o evitar que tenga residuos, que eso también es un problema muy común, que si se adquiere más o se adquiere menos, siempre hay el problema, que va a faltar producto o que va a sobrar producto que puede que se desperdicie. Entonces, ya desde acá puedo generar toda esta parte de los informes con el Professional y el Workgroup, que va a ser la parte de los de WF o de los PDF para las personas que no son usuarias de los software, ¿sí? O que no tienen la forma de ver la visualización. Entonces, esos archivos ya se pueden ir también para un manejo de los ERP, que va a ser el manejo interno, ¿cierto?, de la empresa. Entonces, ya ahí lo puedo tener, como les está diciendo, para áreas externas a estas. Y ya se puede tener como más administración de lo que se está trabajando. Con Bolt que tengo, ¿qué ventaja tengo? Cuando está en diferentes lugares geográficos, como les estoy diciendo ahorita, está la parte de la replicación, que yo desde acá puedo tener una interoperabilidad entre varias sedes. Eso sí, tiene que ser con Bolt Professional, que es la que me está dando esta forma, ¿sí? Esta forma de trabajo, ya que puedo tener mucho más acceso y puedo abarcar hacia mucho más campo. Entonces, de esta forma se puede trabajar en proyectos mucho más amplios, ¿sí? Mucho más fácilmente. Entonces,
Por lo regular, cuando se trabajan con plantas que son muy grandes, siempre se va a partir el trabajo, ¿sí? Entonces, acá por decir, se va a trabajar que en una sede se va a trabajar la parte de arquitectura, en otra sede se va a trabajar la parte de estructura y en otra se va a trabajar la parte de MEP o de plomería, tubería, ¿cierto? Entonces, se puede separar también como por esta parte y se puede ir yendo como mucho más factible y mucho más fácil el trabajo colaborativo entre todos. Con esta parte de la replicación, sí o sí tiene que estar conectada a la red constantemente para evitar pérdida de información. Entonces, igual se va a tener toda la información centralizada. Entonces, Volt me permite hacer un backup de la información, yo la puedo programar. De esta forma voy a tener la información a salvo, porque es algo que muy comúnmente pasa, ¿sí? Que puede haber un corto, un daño, entonces la información se pierde y no es lo ideal, no es el entorno ideal. Entonces siempre se va a tener esta información a salvo. Entonces, ya que pasa con las personas externas, que van a ser los clientes, proveedores y socios, voy a tener una opción de subir la información con un producto diferente que también se me une a este PLM, que es el Fusion Team. Este Fusion Team que me permite subir la información, visualizarla y revisarla para personas que no tengan acceso a la herramienta. En este caso, la herramienta cuál es, Bolt como tal. Yo con este Fusion lo que puedo hacer es que puedo compartir tanto las vistas de los archivos, ¿sí? Puedo compartir visualizaciones 3D en la nube y puedo dar acceso a los usuarios. Acá también tengo un esquema de roles y permisos para poder darles acceso a la visualización de ciertos proyectos, que yo no trabajo solamente con un socio, trabajo con 10 y para los 10 va a haber información diferente. Entonces yo desde acá puedo crear dentro del Teams, ¿cierto? Dentro del Fusion Teams, puedo crear varios entornos. Esos entornos, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar proyectos. Y entre esos proyectos puede administrar toda la información, que para este proyecto van a entrar tales personas y van a tener acceso a cierta información. Desde acá también los puedo tabular y los puedo llevar listo, que la misma empresa van a tener acceso a estas personas a a tal carpeta o a tales modelos, ¿cierto? Y estas otras personas van a tener acceso a estos otros modelos. Entonces, acá no varía entre socios, proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque el acceso se va a crear de la misma forma, ¿sí? Y los permisos también se van a asignar de la misma forma como tal. Eso sí, de pronto, en caso de que me compren el modelo, que es muy común que me pidan la información, que a una empresa le cree un producto o le traje con un proyecto y me piden toda la información de los proyectos, desde acá también puedo compartir esa información para que se tenga el acceso, ¿sí? No tan limitado como a las demás personas. Entonces, acá dentro de Volt, como les dije, también al ser un PDM, puedo tener la información centralizada. Lo puedo tener desde la parte de los dibujantes de AutoCAD solamente, ¿sí? Ya sea AutoCAD o ya sea la parte mecánica que se trabaja junto con Inventor. También se puede compilar información desde AutoCAD Electrical. Entonces, ya paso a la parte del análisis de elementos finitos. Entonces, esta información también la puedo traer desde Nastran hacia Volt. Eso me permite hacer un trabajo colaborativo muy completo y hacer un ciclo de vida del producto, ¿sí? Tanto en la parte del dibujo del modelo como en la simulación, y puedo tener ya una información más de cómo se tiene que distribuir el trabajo. Entonces, por decir acá, ya entonces también voy a meterle la información de ingeniería civil,
de plantas y de fábricas. Todo lo puedo compilar dentro de la misma herramienta. Luego de esto, en caso de que tenga informes en Excel, tenga información en Word, presentaciones, también puedo traer información desde otro software como lo es Parametric, ¿sí? Puedo tener esta información totalmente centralizada. Entonces, una parte que es muy importante y que se maneja mucho es desde la parte de Inventor y también desde la parte de Vault, que son los Shared Views. Estos Shared Views que me permiten hacer, desde acá puedo congelar una imagen del modelo, ¿sí? Para que las otras personas puedan ver desde la herramienta, desde Vault como tal, puedan ver cómo está quedando el modelo y se le pueden hacer las revisiones. Entonces, por decir en este caso, tengo en el área de diseño una persona trabajando sobre un proyecto y quiero que la comparta con otras personas sin tener acceso al modelo o a la información que se está trabajando. Desde acá lo puedo hacer con los Shared Views, ya que esto me permite generar unas representaciones visuales. Estas representaciones visuales van a ser un tipo de screens o como tal el modelo 3D, donde me permite hacer medidas o me permite ver información de las piezas que se estén trabajando sobre el ensamble, ya sea sobre el ensamble, sobre la construcción. Desde acá puedo ver esos archivos. Entonces va a ser una forma muy fácil de que los clientes, los proveedores, ¿cierto? Los contratistas y las personas de planta puedan ver cómo va o su proyecto, ¿cierto? Y cómo va su proyecto y cómo va el avance durante el ciclo de vida, ya que por lo regular siempre se va a tener como ese diagrama muy a la par para saber cuál es el avance del proyecto y qué tiempos se está tomando o qué tiempo se está demorando. Entonces, el Fusion Team, como tal, eh, se integra, se integra como tal a la herramienta. Aparte del Fusion Team, hay otra herramienta que es el BIM 360. Este BIM 360 me permite administrar la información que es más enfocada a la parte de arquitectura. No tan, ¿cierto? Va a ser la parte de arquitectura y Fusion a la parte de manufactura. Va a ser una plataforma muy similar, puedo manejar los permisos de una forma similar y también se tienen los productos agregados. En este caso, BIM 360 tiene una gama más amplia, por ende van a aparecer muchas más opciones. Entonces, desde acá, ¿qué puedo hacer? Si tengo el acceso a la herramienta en la nube, desde Vault, ya sea la parte de ingeniería, la parte administrativa, ¿sí? O la parte de mercadeo, voy a tener acceso y voy a tener, eh, en, revisando bien los permisos, hacer las modificaciones y escalar la información a la aplicación para poder compartirla. De esta forma voy a tener tanto el modelo 3D como los planos, ¿sí? Ya sea planos o PDFs, para pasarla a las personas que van a ser las externas, clientes, proveedores y contratistas como tal. Entonces, estas herramientas de colaboración externa, ¿sí? Van a ser más para la visualización y para agilizar como ya el tema del visor, de la visualización de los archivos. En este momento está el Autodesk Viewer, ¿sí? El 360 Viewer, que me permite visualizar cualquier tipo de archivo. Cuando les digo cualquier tipo de archivo, es cualquier tipo de archivo, ya sea desde AutoCAD, Inventor, Revit, Navisworks, me va a permitir hacer como esa compilación de archivos y me permite verlos. Entonces, ya cuando se entregan los modelos, se puede hacer a través del Autodesk Drive. El Autodesk Drive funciona similar a un Dropbox, ¿sí? Un Dropbox, a un Box, pero bajo las condiciones de Autodesk. Me permite mantener mucha información a salvo
lo cual otras herramientas de terceros no me la van a permitir. Entonces, ya también para la parte del intercambio de archivos se puede utilizar el Fusion Team o el Bin360 como lo vimos anteriormente. Entonces, con la herramienta, ¿sí? Con la herramienta PLM que va a ser Bolt, también puedo manejar archivos sin la nube de Autodesk. Eso sí, ¿cuáles son los riesgos? No me va a conservar la inteligencia de los archivos, ¿sí? O alguna información que vuelve la pueda administrar de una mejor forma. Entonces, estos archivos van a ser más como tipo información muy general, ya que, ya que los puedo transferir por una forma, por un FTP, o por un Dropbox, o por un Box, ¿cierto? O por un buzo que posiblemente ya no esté disponible, ¿sí? O por correo. Estos tipos de archivos, en estos archivos yo los puedo compartir, pero como les estoy diciendo, al compartirlos de esta forma no los voy a vincular como tal a la herramienta Volt. Entonces no voy a tener esa administración como si la estuviera compartiendo con las nubes de Autodesk. En este caso las nubes, ¿sí? Van más centralizadas y yo ya puedo hacer una resincronización, que si yo modifico el archivo, lo comparto y la otra persona también lo modifica, yo podré ver esa información. De la otra forma es mucho más compleja, ya que estaría sobreescribiendo los archivos y podría estar perdiendo vínculos importantes con otros, ¿sí? Entonces, la importancia de tener esas herramientas bajo una misma nube es más que todo para conservar la información y para conservar el versionamiento. Volver a un versionamiento el cual me ayude a identificar si por decir creé o hice una modificación que no era. Desde Vol puedo revisar cómo era el modelo anteriormente y puedo recuperar esa información. Al hacerlo sin las herramientas correctas, esto puede generar pérdidas de información muy importantes. Entonces, ¿cómo se maneja esa información? Inicialmente ya les mostré que va a ser el file store, el database y el servidor, ¿sí? Acá ya se va a compartir con las nubes, pero también voy a tener los usuarios. Dentro del Vault como tal, voy a tener siempre una estructura y eso es lo que se me va a ver reflejado en los usuarios, que se va a trabajar dentro de un working folder. Ese working folder va a ser una carpeta de trabajo donde voy a tener la plantilla, los proyectos y los archivos de Content Center, que son los archivos de librerías, los cuales son muy importantes conservarlos. La parte de la administración, ¿sí? En la parte de la administración se va a tener muy en cuenta también la simbología. ¿Por qué? Porque de esta forma puedo saber si el archivo existe, si no existe, si es cierto, si lo tengo más actualizado en el equipo o lo tengo desactualizado. También puedo ver quién está trabajando sobre el archivo. Entonces, esto es importante para este proceso, ya que es como una forma de saber el estado de cómo estoy trabajando con las demás personas. Entonces, listo. Dentro de Word se maneja, como les estoy diciendo, se maneja un versionamiento. Si yo subo la información, bajo la información, subo la información, esto me va a crear las versiones. De esta forma es mucho más fácil revisar o hacer un overlay de cómo se está trabajando sobre los archivos y qué modificaciones se están haciendo. También al hacer los checkouts, los check-in, yo puedo agregar un comentario acerca de lo que se está modificando o el cambio que se está realizando sobre información. Entonces, algo muy importante, yo desde Vault como tal puedo clasificar las propiedades de los archivos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque desde acá yo puedo indexar esas propiedades y rastrearlas mediante una búsqueda. Esto me facilita mucho
eh, me facilita mucho el trabajo, ¿sí? Con las demás personas, ya que puedo saber cómo la puedo identificar o cómo la puedo buscar y también qué se está trabajando sobre el archivo. Perdón. Durante la parte del ciclo de vida, yo, yo siendo administrador de Vault puedo generar estos ciclos. Estos ciclos que me permiten trabajar sobre los documentos y hacer todo el tema de la revisión, ¿cierto? Desde cuando empieza el archivo, desde que empieza, cuando se trabaja, cuando se revisa y cuando se libera. Entonces, todo este ciclo es muy importante tenerlo, ya que siempre se va a estar pendiente de eso, si se puede seguir trabajando sobre el archivo, si le tengo que hacer modificaciones, ¿cierto? Si lo tengo que revisar o si el producto ya está obsoleto. Obsoleto en caso de que listo, ya no se va a trabajar más sobre esto, ya vamos a pasar a un proyecto que va a ser más nuevo que esto o se va a dejar de producir el producto como tal. Entonces, de esta forma puedo administrar ya los ciclos de vida del producto desde la herramienta como tal. Esta es la parte como más fundamental acerca del ciclo de vida y va a ser esa parte de revisar bien cómo se va, cómo se va a administrar el producto durante durante toda la producción, creación y venta. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al chat. Les agradezco mucho por la atención que prestaron. Ok, perfecto, que muchas gracias, Cristian. Bueno, dentro de los asistentes tenemos un par de preguntas. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Bolt y otras plataformas como BIM 360 InSign, SharePoint a 360, entre otras? Listo. La diferencia de Volt como tal van a ser varias. Primero, Volt trabaja localmente, ¿cierto? Trabaja localmente, pero también se puede trabajar en forma de red. En forma de red, ¿a qué me refiero? Que se puede trabajar entre muchas personas, entre varias sedes y siempre va a tener una información centralizada. A diferencia del BIM 360, eh, la única diferencia acá sería, BIM 360 es muy enfocado a la parte de arquitectura, ¿sí? Va muy enfocado a la parte de arquitectura como tal. Entonces, también tiene vínculo con Volt, claro que sí, y se puede trabajar información entre ellos. Desde BIM 360 la ventaja también que va a tener es que puedo compartir con personas externas solamente con la cuenta y que pueden tener la visualización de los archivos. Con SharePoint, SharePoint funciona de una forma muy similar, pero ¿qué es lo que pasa? Voy a perder mucho la inteligencia o propiedades de los archivos. Desde ahí puede que yo tenga la administración y la visualización de los archivos como tal, pero no voy a tener el modelo, sino voy a tener como esa forma de visualizar el modelo o de sacar como sacarle más provecho como lo haría con BIM en este caso. La 360, el A360 es el visor, es solamente el visor. De pronto es BIM 360, perdón, el Fusion Team, y desde el Fusion Team puedo traer más que toda la parte de manufactura, ¿sí? Y puedo subir, al igual que BIM 360, solamente es el enfoque. Ok, otra de las preguntas dice, ¿cómo interactúa Bolt con soluciones como Creo Programmatic o SolidWorks, ya que no pertenecen a la familia de Autodesk? Listo, José. Eh, ¿Cómo interactúa Volt sobre esto? Funciona similar a las aplicaciones de Autodesk. Se tiene un add-in que me integra ambas herramientas. De esta forma yo puedo subir y bajar la información como tal, dentro de Volt, tal como si lo estuviera trabajando con un software de Autodesk. Es muy transparente realmente. Ok, perfecto. No sé si alguno de los asistentes tengan más preguntas que hacerle a nuestro instructor Cristian Peña. Listo, José, muchísimas gracias. Que tengas un buen día también. Ok, perfecto.
Entonces, bueno, muchas gracias, Cristian, por participar en el live de hoy. Eh, Muchas Te gracias. agradecemos mucho por tu participación. Eh, Los invitamos a conocer nuestra oferta de entrenamientos en nuestra página web academia.com, seguirnos en nuestras redes sociales y dar el paso para aumentar tu conocimiento. También los invitamos a conocer nuestra promoción 2x1 en nuestros cursos de academia y los esperamos en nuestro próximo live. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.